Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. Creación de la Orden Hermética de la Golden Dawn. En la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX estaba establecida la Sociedad Rosacruciana in Anglia. En ella se inician muchos hombres que también pertenecían a la masonería y a la primera escuela teosófica de Madame Blavatsky. Estas personas, que eran eruditos, médicos, abogados o bien pertenecían a la nobleza, se sienten atraídos por la magia, por lo sobrenatural. Estas personas que entran en contacto con las obras de Levi, con la teosofía de Madame Blavatsky, con el sistema de formación simbólico de la masonería, toman contacto con una serie de manuscritos, unos manuscritos cifrados, unos manuscritos encriptados, que una tal señorita Sprengler, que pertenecía a una supuesta orden del amanecer dorado en Alemania, hace llegar a Inglaterra. El doctor Wynne Westcott recibe estos manuscritos, convoca a un amigo de él, MacGregor Mathers, que era curador en el Museo Británico, y deciden formar una rama de esta Sociedad de la Aurora Dorada en Inglaterra. Empiezan a tomar contacto con otros grimorios de magia, como la Clavícula de Salomón, y consigue y traduce el libro de la magia sagrada de Bramelin. Empiezan a organizar esta sociedad mágica dedicada a los estudios ocultos y a la práctica de la magia. Ninguna sociedad ha influenciado más la tradición mistérica occidental como la Orden Hermética de la Aurora Dorada o Golden Dawn. Tal como lo había especificado Bramelin, retoman el objetivo de la magia como esta especie de camino de apertura de conciencia, de depuración espiritual y de comunicación con el Santo Ángel Guardián. Empiezan a diseñar toda una serie de rituales iniciáticos, donde uno podría llegar a encontrar hasta influencias de lo que se conocía de los mitos de Eleusis, y empiezan a convocar a más gente. Se forma de esta manera el primer templo de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, en Inglaterra, en Londres, el templo Isis Urania. A partir de ahí va a empezar a fundar templos por toda Inglaterra, algunos de los cuales todavía se mantienen, y lo más importante, se arma el templo número 7 a Hathor en París. La importancia de la Golden Dawn reside en su brillante síntesis de material mítico y mágico, de fuentes tan variadas como la Fama Fraternitatis, el primer documento Rosacruz publicado, la Alquimia Rosacruz, el libro egipcio de los muertos, Cornelius Agrippa y John Dee, entre otros. Hay un Dios interior, dice el sistema, con el que uno debe contactar y que es la experiencia principal y culminante, y a esto
se lo llama el Santo Ángel de la Guarda, y esto está sacado de este grimorio, que se diferencia de todos los demás grimorios, porque es una especie de bhakti yoga, es un yoga devocional. La adquisición de los posteriores poderes mágicos se realiza a través de la adquisición previa de este conocimiento y conversación con el Santo Ángel de la Guarda, que permitiría conocer el verdadero cometido de la vida del individuo y la subyugación de las jerarquías inferiores de demonios elementales que no serían otra cosa que partes de nuestra psiquis. Magia lunar. Luna menguante. Es el período demarcado entre la luna llena y la luna nueva. Buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos, por ejemplo, hábitos indeseables. Proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin. La primera vez que encendió un cirio, fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. El significado de los colores de las velas. Índigo, azul ultramar. Mejora la autoconciencia. Ayuda a encontrar la verdad y la sabiduría. Para rituales de protección. Mejora las habilidades psíquicas. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Los conocimientos de la aurora dorada. La Golden Dawn, o aurora dorada, posee complejos estudios que incluyen alquimia, astrología medieval, tarot, cábala y otras artes herméticas, tanto occidentales como orientales. Sus complejos rituales tienen principalmente una finalidad alquímica, destinada a que cada iniciado pueda encontrar dentro de sí la verdadera piedra filosofal, su verdad interior. La Golden Dawn realiza toda una tarea de revisión de todo lo que son las técnicas y prácticas mágicas conocidas hasta el momento y empieza a organizar sus propios rituales. Cobra especial importancia en el sistema de la Golden Dawn todo lo que es la magia enoquiana de John Dee, todo lo que es el manejo de estas extrañas tablillas. Empiezan a organizar rituales que resulten seguros y llegan a la conclusión realmente de que la única manera de poder manejar el sistema enoquiano es manejando previamente todo lo que es la magia cabalística y más especialmente todo lo que es el manejo de la Jean Forage o el estudio del nombre de Dios en extensión. ¿Qué significa esto? El estudio de las 72 jerarquías angélicas que dominan cada uno de los 72 quinarios del zodíaco, entendiéndose que un quinario es cada mitad de cada decanato zodiacal. Y por supuesto da lugar a todo un manejo astrológico, mágico, totalmente disímil a lo que entendemos por astrología en la actualidad. Los rituales de la aurora dorada. Los rituales de la aurora dorada, en una primera instancia, se basaron muchísimo en todo lo que es el panteón egipcio, utilizando muchas veces las figuras de los dioses egipcios como íconos focalizadores de su energía mágica. MacGregor Mathers va a restablecer todo lo que es la imaginería egipcia
al punto que en un reportaje de la época el periodista pone en el título "El resurgimiento de la adoración de Isis en pleno París", el París del 1900. Cuando posteriormente se incorpora el poeta Yeats al grupo, él trae toda una tradición celta, por lo cual empiezan, por ejemplo, a festejar las grandes festividades del calendario celta, como por ejemplo Samhain o Halloween, tal como lo conocemos, con rituales que ya no se adaptan tanto a esta tradición egipcia que venían siguiendo, sino introduciendo algunos aspectos de también la tradición celta. Actualmente por ahí se pueden llegar a encontrar muchos grupos que se reúnen bajo el nombre de Aurora Dorada o de Golden Dawn. Y creo que es importantísimo que cualquier persona que se acerque a estos grupos pregunte en primera instancia cuál es la línea de filiación de ese grupo con respecto a alguno de estos templos. Si no pueden dar cuenta de alguna filiación, sea al templo número 7, Hathor en París, o al original Isis Urania, si de alguna manera no pueden rastrear en esta línea de transmisión alguno de estos templos, yo diría que tengan mucho cuidado al introducirse en estos grupos. Otra cosa que es importante es preguntar si tienen una orden secreta, una segunda orden que tenga a su cargo manuscritos rosacrucianos previos a la fundación de la Golden Dawn. La reforma del tarot. La estructura del tarot, tal como la conocemos actualmente, tiene su origen en el estudio y diseño de algunos destacados miembros de la Golden Dawn, como Arthur Waite y Aleister Crowley. De esta manera, el antiguo mazo de tarot se transforma de una mera herramienta de adivinación en un verdadero portal a las verdades ocultas. La Aurora Dorada también realiza un trabajo importantísimo en reestructurar todo lo que es el tarot como tal. De hecho, vuelve a rever la organización que le había dado Eliphas Levi, hace algunos cambios que después también Crowley va a modificar, y empieza a darle coherencia a todo este sistema, donde astrología, tarot, alquimia y cábala forman un todo coherente entre sí. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Mirra. Femenina, asociada a la luna y al sol, y a los elementos agua y fuego. Partes utilizadas: resina y aceite esencial. Usos: sanación de animales, proscripción de entidades, liberación del pasado. También eleva las vibraciones de cualquier lugar. Se utiliza en hechizos de liberación y atadura. Magia. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. Magia.
El tarot como herramienta mágica. Las cartas llegaron a mis manos cuando tenía 16, 17 años. No sabía ni lo que eran simbólicamente, ¿no? Después me perfeccioné y estudié y leí. Pero el tarot para mí sigue siendo una maravilla, porque lo que se puede ver, lo que se puede saber de alguien que no conoces, alguien, inclusive de vos mismo, ¿no? Yo, el tope mío con el tarot fue mi ego, porque me dio mucho miedo quedarme pegada en eso que leía, digamos. Por otro lado, mi corriente con la cábala es y sigue siendo también un instrumento y una herramienta, porque el árbol de la vida, que es un diagrama, es el diagrama más cercano a lo que Dios puede tener de nosotros, y es simple y sencillo. Habla de cómo el hombre equilibra lo bueno, lo malo, la severidad, la bondad, sus ideales, sus emociones, su realidad. Digamos, todas las herramientas, para mi criterio, tienen que ver con la conexión que vos logres. Es decir, si yo estudio tarot y no desarrollo la intuición, no desarrollo el encuentro con el otro, ese arcano es simplemente 4 palabras, cuando en realidad puede ser una vida. Etapas de un ritual. Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Preparación de los objetos auxiliares. Luego del diseño y la elección de los objetos auxiliares, el ritual requiere una preparación que comienza bastante antes del momento de realizarse. Primero, durante la etapa de diseño, hay que desarrollar una lista con los objetos auxiliares elegidos, teniendo bien clara su finalidad en el ritual. Una vez hecha la lista, hay que confirmar con tiempo que se disponga de todos los elementos. Si utilizamos velas y elegimos prepararlas o limpiarlas con algún tipo de aceite esencial, deberemos realizar esta tarea con la debida anticipación. Recordemos también, en caso de que nuestro diseño lo necesite, tener a mano los elementos, frutas, bebidas, pan, que eventualmente utilizaremos como ofrendas. No olvidemos los portavelas necesarios, la cantidad justa de incienso o hierbas para mantener nuestro incensario ardiendo, fósforos y demás objetos auxiliares. Es importante recordar que durante su ejecución no es conveniente interrumpir el ritual para buscar alguna cosa que hayamos olvidado. Esto atentaría contra nuestra concentración e impediría en consecuencia la realización del acto mágico. Una vez que uno está preparado tanto espiritual, tanto física como mentalmente, y una vez que la habitación ritual del oficiante está también purificada, tenemos que tener en cuenta todas las herramientas y elementos que vamos a utilizar en el ritual. En mi caso en particular, utilizo una daga ritual, utilizo una copa ceremonial, utilizo diferentes tipos de velas, están las velas de altar, están las velas que voy a utilizar para el ritual o para lo que vaya a realizar. Esto tiene que ver con el color, no lo sé, por darles un ejemplo, si quiero hacer un ritual para atraer dinero puedo utilizar el color verde, si quiero, o incluso también el amarillo, que es un color de atracción. También hay que ver si la persona se guía con astrología, el día, el horario, el planeta, la luna. Son muchos pasos los que hay que tener en cuenta a la hora de un ritual. Todo tiene que ver con lo que esté buscando el oficiante. En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia, y sus poseedores
jamás han dado testimonio público al respecto. Everybody is equal. A cat has got the same rights as me. A frog or a toad has the right to live the same as I have. So there shouldn't be prejudice or racism or there shouldn't be anti-feminists. There shouldn't be any discrimination against sex or any other creed, religion, animal. There shouldn't be. But unfortunately, in the world we live in, there's more prejudice than love. There's more hatred and paranoia than there is love. And once they find that they can love the planet we live on, they should then find love with each other. One day it may come, one day. Magia. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella. El pilar fundamental de la magia de Crowley procedía de la Golden Dawn. Otros componentes fueron el yoga y prácticas ocultas aprendidas en la India y en China. De la Ordo Templi Orientis también inspiró a Crowley en sus prácticas. Crowley se vincula con la Otto, la Ordo Templi Orientis. La Otto es una sociedad mágica hermética que se funda en 1902 en Alemania por Kellner y Royce, cuyo precursor se puede rastrear a la Hermandad Hermética de la Luz. Tanto Kellner como Royce eran masones y de hecho lo que hicieron fue extraer del rito escocés una serie de grados y organizarlos adosándole algunas prácticas mágicas sacadas del Tantra y de otros tratados de la época. De hecho, si uno, por ejemplo, ve las insignias utilizadas por los miembros de la Otto en sus rituales, ve los mismos mandiles y collarines que podría llegar a ver en cualquier ceremonia masónica, lo cual está marcando claramente su origen masón. La Orden del Templo del Oriente no tiene un origen claro. Es probable que su doctrina derivara de alguna secta sufí o escuela tántrica bengalí e influencias ritualísticas masónicas. Aleister Crowley se incorpora a la Otto, tal que en 1912 funda en Inglaterra un capítulo de la Otto y queda al frente de esta. Acá lo importante es saber que esta asunción por parte de Crowley causó una gran escisión en la Otto, ya que para ese entonces Crowley ya había recibido, a través de una canalización que hizo su esposa dentro de la Gran Pirámide, tal como él lo cuenta, había recibido el llamado Libro de la Ley, el libro de Telema, de la cual una de las frases más famosas es haz lo que quieras o haz tu voluntad, que saca de un escrito de Rabelais, y la otra, el ser más que humano, que también está sacada en realidad de uno de los juramentos de uno de los grados iniciáticos de la Aurora Dorada. La magia de Crowley también tiene sus aristas bastante ríspidas para algunos miembros de la Otto. Sepamos que para la realización de un acto mágico hace falta en algún momento lo que muchos denominan la explosión de voluntad. Es esa especie de surgimiento de energía interna que, digamos, le da la pauta al mago de que esa especie de desplazamiento o de impacto en la trama de realidad se está realizando. Esto implica obviamente una descarga muy grande de emoción o ponerse en un estado alterado de conciencia previo que permite esta descarga de emoción. Transformar el orgasmo en una experiencia mágica y sobrenatural. Crowley
Crowley había comprobado que a través de rituales sacados de las prácticas tántricas yógicas, esta especie de explosión. Con lo cual basó muchísimo de su magia en estas características. Por eso mismo, muchos de los que venían del auto original directamente se separaron, fundaron una sociedad aparte y en la actualidad niegan cualquier vínculo con la auto. Crowley, a través de este tipo de práctica, se convirtió en una figura sumamente controvertida de la época. Crowley no tenía ningún problema en autodeclararse la gran bestia. Esto sacado del libro de las revelaciones, era su propio número. Sin desmerecer a Crowley como un gran iniciador, como un gran innovador, como un gran explorador del universo del oculto, en realidad creo que cayó víctima de sus propias traumas, porque vamos a ver que en realidad la primera que lo llamaba de esa manera era su mamá. Crowley escucha ser denominado la gran bestia por su madre, porque él realmente era sumamente revoltoso, sumamente rebelde. De hecho, uno de sus biógrafos, Colin Wilson, extremado para Crowley, al punto que uno podría decir, bueno, el encanto de lo prohibido. Magia lunar. Luna llena. El sol y la luna se encuentran en oposición y la luz del sol puede reflejarse totalmente en la cara de la luna. Es un buen momento para todo tipo de operaciones mágicas, ya que incrementa sus poderes. Los procesos instintivos e inconscientes se encuentran en su apogeo. Ideal para rituales de agradecimiento. Todo proyecto comenzado durante la luna nueva se reafirma o encuentra nuevos caminos durante la luna llena. El concepto de ritual es infinito. Toda ceremonia es un ritual. En todas las culturas y religiones, los rituales son el puente entre el hombre y su deidad. Magia. Crowley, con sus ideas y su personalidad avasallante, tuvo una gran influencia en los movimientos culturales del naciente siglo XX. Al día de hoy podría decir que esta frase del ser más que humano, de este objetivo de la magia, podría ser no ser un mutante como los hombres X o una cosa rara, sino salirse de la masa, saber salirse de la masa, saber dar un paso a un costado y poder pensar por sí mismo, más allá de lo que los demás quieran imponerle a uno, aun cuando uno sepa que tiene que acomodarse a las reglas de la sociedad y seguir adelante de esa manera. Ser más que humano para mí implica, y en este punto creo que se asemeja mucho con la psicología, empezar a desactivar las trampas vitales en las cuales caemos y que nos llevan a situaciones repetitivas dolorosas. Ser más que humano implicaría también conservar la libertad de pensamiento aún ante la encarcelación o la persecución física. Esto creo que tiene que ver un poco con este camino de la magia. De esta manera, los seguidores de la Golden Dawn en la actualidad van a decir que el sistema mágico de la Golden Dawn es un sistema psicoespiritual. El camino iniciático de la Aurora Dorada tiene justamente como objetivo realizar una alquimia interior sobre el practicante, de tal manera de encontrar esa raíz elemental interior cada vez más profunda. Las 4 virtudes de la Esfinge. Cuando Eliphas Levi se refería a los 4 elementos, él los simbolizaba como 4 virtudes. Él los llamaba las 4 virtudes de la Esfinge. Hablaba del atreverse, para simbolizar el fuego. Hablaba del saber, para el aire. Hablaba del querer, para el tema del agua. Y hablaba del callar, para el tema de la tierra.
Y él decía que todo estudiante de ocultismo tenía que poder dominar no solamente estas 4 virtudes en forma individual, sino la matriz de 4x4 de 16 virtudes combinadas de cada una de ellas, tal que había que poder dominar, por ejemplo, el saber callar, o el saber saber, o el saber osar o atreverse, o el saber querer. Esto multipliquémoslo, por supuesto, por 16 opciones. Ese sería en última instancia el camino de la magia en esta especie de, tal como lo representa el arcano 1 del mago de Crowley, esta especie de ser que está centrado, así como el báculo central del caduceo en su propio universo, y pudiendo manejar los 4 elementos a su alrededor en perfecto equilibrio, siendo él la quinta esencia, aquella que mantiene astralmente todos estos 4 elementos unidos en equilibrio. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Sangre de Draco. Masculina, asociada al planeta Marte y al elemento fuego. Partes utilizadas: resina de la fruta y los cabos. Usos: ataduras, cambios, consagraciones. También se utiliza para atraer nuevamente a los seres amados. Se usa junto con la canela para causar sueños proféticos. La magia como forma de controlar los eventos a través de la comunicación con el mundo espiritual se transformó desde sus orígenes en una herramienta fundamental para ordenar la vida del hombre. Guerras mágicas. La Segunda Guerra Mundial. Aleister Crowley también tuvo un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial. Hitler tenía una conexión bastante importante con toda una serie de sociedades herméticas de la época. Aparentemente, este personaje se les escapa de las manos a estas sociedades y empieza a realizar su propia agenda, sus propios planes. Sabemos también que Hitler se rodeó por todo un grupo de ocultistas a su alrededor, que realizaba determinado tipo de rituales, que incluso la creación de la bandera como tal, la bandera nazi, por la elección de colores y de símbolos, tiene todo un significado ocultista detrás. No es, diría, azaroso la elección de esos 3 colores, del negro, del blanco y del rojo, como tampoco es azarosa la elección del círculo y del cuadrado, o la elección misma de la esvástica, que sin embargo Hitler tergiversa porque le da un giro contrario a la esvástica tradicional como símbolo en la India. Cuando se enemista con Rudolf Hess, que también tenía sus conexiones ocultas, Hitler ordena la encarcelación masiva de todos los ocultistas, astrólogos y magos que se encontraban dentro del Reich. Algunos de estos logran escapar a Inglaterra y Hitler empieza a estimular sus propias sociedades y estructuras para empezar a armar una verdadera guerra mágica. La inteligencia británica se entera de estas maniobras y organiza un equipo de fuerzas especiales que está formado por unos personajes bastante conocidos. Uno de ellos es justamente Tolkien, otro es Ian Fleming, el escritor de las novelas de James Bond, y el tercero es Dennis Wheatley, quien se popularizó ya en los años 60 escribiendo novelas de magia negra que después fueron llevadas a la pantalla en películas de muy bajo presupuesto, las muy conocidas para algunos cineastas Hammer Horror Movies, en los cuales el protagonista era Christopher Lee, un joven Christopher Lee de la época. Algunos historiadores afirman que Aleister Crowley colaboró con este grupo de inteligencia británico en la construcción de rumores contra el nazismo.
La cuestión es que Dennis Wheatley, que había sido compañero de escuela de Aleister Crowley, aparentemente pasa el dato de que esta persona podría ser la indicada para darle a este grupo de inteligencia las herramientas necesarias para crear rumores mágicos que después van a instilar en la Alemania nazi a fin de desestructurar estos grupos mágicos en los cuales basaba Hitler gran parte de su poderío. El significado de los colores de las velas. Violeta. Ayuda a recuperar la fe, encontrar objetos perdidos, independencia, compasión, desarrollo de la espiritualidad, estimula los sentimientos y calma la confusión. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Magia. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Magia. Toda ceremonia ritual comienza con un viaje iniciático. A lo largo de este proceso, le serán transmitidos conocimientos ocultos. El iniciado se comprometerá a guardar secretos sobre lo aprendido. No podrá divulgar la esencia de su experiencia interna, porque esta es, por naturaleza, intransferible. El misterioso asesinato de Bella. Otro hecho sumamente extraño que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial en relación a la magia es el asesinato de Bella. Se encuentra dentro de un olmo, que es un árbol considerado mágico por los celtas, donde se dice: si el cuerpo de alguien queda atrapado allí, su espíritu jamás podrá escapar. Las autoridades de Long Compton encuentran dentro de este olmo, a una altura de casi 3 metros, el cuerpo en descomposición de una mujer. La cuestión es que ningún grupo de los que uno podría denominar traditional witches, brujos que todavía conservan la tradición celta británica más pura, jamás ha reconocido haber tenido algo que ver en el asesinato de Bella. Lo único que sabemos es que hasta el día de hoy aparecen pintadas por las calles en Inglaterra preguntándose quién puso a Bella en el árbol. After the war, the police named her Bella for no other reason than they simply could not give the woman a name. Now, 20 years or so afterwards, I met with a man who knew something about what had happened. And as far as I know, this is the true story of Bella. She was parachuted into the Cotswolds to join up with the local witches and tried to solicit their help on behalf of Germany. They didn't like this at all, so they killed her. And they put her body in an elm tree in the belief that the elm tree will trap the spirit of the dead and stop it doing harm to people. Now, this probably sounds a terrible, cruel story, but we have to put it in context of the time. At the time, these people's friends and relations were dying on the beaches of Normandy, and they were doing their best to help their country. It has now been fairly well proved that Bella had contacts with all the Nazi magical parties, and she was a member of the OTO,
and possibly of the German Golden Dawn. The point I'm trying to make is that the people that killed her were simply patriots. They were in no way wished to be cruel. They were just simply defending their country. Etapas de un ritual. Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Preparación del espacio sagrado. Una vez elegido el lugar donde realizaremos nuestro ritual y dispuestos los objetos que necesitamos de la manera más conveniente, eligiendo por ejemplo algún punto cardinal en especial o distribuyendo las velas o hierbas según su finalidad, estaremos en condiciones de comenzar. Es conveniente iniciar nuestros rituales limpiando el espacio donde lo realizaremos. Generalmente, esta tarea puede realizarse quemando incienso o hierbas mientras caminamos alrededor del lugar elegido, delimitando un espacio necesario para que nos podamos mover con comodidad. Las hierbas e inciensos purificadores o rompehechizos pueden usarse para asegurarnos que ninguna influencia extraña interferirá el ritual. Esta tarea tiene como finalidad primordial colocarnos en el estado mental necesario, vaciando nuestra mente de las preocupaciones cotidianas y concentrándonos en el objetivo mágico que perseguimos. En la medida en que preparemos el espacio físico, estaremos también preparando nuestro espacio espiritual. Tenían 3 dedos. Las ciudades se hunden en el mar. El fuego baja de las nubes. Vi la cara de un ángel. Nuestra civilización destruida. ¡Paredes! ¡No me pueden detener! Mira. ¡Yo mismo no los pequeñadas! ¡Tienes mi cuerpo! Pero no mi alma. No queda nada. Existe otra realidad y un solo canal te la muestra. ¿Estás preparado para verla? Infinito. Abre tu mente.